La eliminación de vialidad nacional, ¿sería una decisión inteligente por parte del gobierno nacional? Que yo sepa, en ningún lugar se dijo que se iba a eliminar vialidad nacional, ¿eh? Lo que se dijo es que se iban a juntar varias entidades que hoy están, por ejemplo, Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y Corredores Viales en una sola empresa, digamos así, en un solo ente, pero nunca nadie dijo que iba a desaparecer Vialidad Nacional, ¿eh? Si bien todavía no se sabe, eso efectivamente no está confirmado, digo, esta desaparición o al menos la fusión de los organismos, pero eso es lo que se especula, ¿verdad? Digo, que probablemente el organismo de vialidad nacional está en la mira y podría acercarse a un posible cierre. En el caso de No, que no, efectivamente no, eso no, suceda, porque más no, allá no. de que no podemos especular, digo, no podemos adelantarnos a nada, pero la información sí es esa, que probablemente, de acuerdo a las funciones delegadas que terminan mañana para el presidente Javier Milei, probablemente eso suceda. En el caso de que suceda, y continuando un poco con la pregunta de mi compañero Fabián, ¿sería certero, sería inteligente? Y sería más o menos como que desaparezcan las vialidades provinciales. ¿Es probable que desaparezcan las realidades provinciales? Y posiblemente, porque se puede especular con que posiblemente desaparezcan las realidades provinciales. No se puede hablar sobre especulaciones. No hay ninguna información oficial que diga que va a desaparecer Vialidad Nacional. Lo único que se anunció es que una posible fusión entre Vialidad Nacional, Corredores Viales y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. En ningún momento se dijo que Vialidad Nacional iba a desaparecer. Y si de concretarse esa fusión, Entonces, no eficientiza... puedo especular sobre eso. Pons, la pregunta es, a diario nosotros hablamos de tanta inseguridad vial que hay, ¿no? Tantos accidentes, tantos choques. ¿A qué obedece tanto esto? El mal estado de rutas, el mal estado de autopistas, la mala conducción de los que conducen los automóviles, los vehículos. ¿Cuál es la razón por la que se está viviendo tanta inseguridad vial? Cuando se analizan los siniestros viales mortales, generalmente tendemos a simplificarlo, ¿no? Tendemos a hablar de un solo motivo. En general no hay siniestros que tengan una causa pura, ¿no? Tienen una causa principal, eso sí, y causas secundarias. Si nos detenemos en las causas principales, poquito más del 90, 91, 92% del total de los siniestros obedecen a causas humanas, a errores humanos. Distracciones, excesos de velocidad, alcoholemias, fatiga, cansancio, gente que se queda dormida, exceso de horas de trabajo, como vemos mucho en conductores profesionales. Después hay una cantidad pequeña que obedece al estado de los vehículos y también otra cantidad pequeña del orden del 4 o 5% al estado de las rutas. Lo que no quiere decir que sea para despreciar el estado de las rutas, al contrario, porque como les decía, son factores contribuyentes. Un buen estado, como el ser humano es falible, se va a equivocar, lo que se busca a nivel mundial es que las rutas y los vehículos mitiguen esos errores humanos. Y hoy en día nuestra red vial a nivel nacional, provincial y municipal deja muchísimo que desear. Claro. Lo que escuchábamos es que justamente los gobernadores le están pidiendo, y con justa razón, al gobierno nacional que haga obras, que mejore las rutas, que no solamente es construir autopistas, sino mejorar lo que está, modernizar lo que está. Pero lo llamativo de todo esto es que quienes reclaman al gobierno nacional por el estado de las rutas, con justa razón, tienen sus rutas provinciales en pésimo estado. Sí, eso lo hablábamos hace un ratito. Y por otro lado, preguntarle, ¿la falta de educación vial es un factor también importante, detonante de todas estas situaciones de inseguridad? Importantísimo porque si bien la ley prevé que haya educación vial desde el nivel preescolar hasta la universidad, en la práctica no se cumple, y cuando te dicen, no, estás equivocado, sí se cumplen los anuncios, se cumple la iniciación en alguna escuela, en 1 o 2 casos, pero después en general, salvo honrosas excepciones, y a nivel
de casi todas las provincias del país, no hay educación vial, que de por sí es una materia transversal, no es una materia curricular. Claro. Fíjense, países que alentaron, como también se alentó acá, el tema de la movilidad sustentable, se encontraron con el problema que la movilidad sustentable es un arma de doble filo. Por un lado está muy bueno el no contaminar, el no consumir combustibles fósiles, el estado físico de la gente, pero por otro lado si no damos educación vial, estamos llenando de analfabetos viales al entorno vial. ¿Por qué? Porque una persona que anda en bicicleta no tiene que tener una matrícula. El que anda en un monopatín o en una monorrueda no tienen que tener, hasta una moto eléctrica, no tienen que tener una licencia y conviven en el mismo entorno con un camión o con una camioneta, y sin conocer las normas viales y llenos de mitos. Hay muchísima gente que cree que si en una esquina se encuentran una bicicleta y un camión, tiene prioridad la bicicleta porque es un vehículo más chico. No, en ningún lugar la ley dice eso. Tiene prioridad de paso quien viene por la derecha. Sin embargo, esa falta de educación hace que se tengan muchos siniestros y, sumado a todo esto, la laxitud con la que se entregan las licencias de conducir en la inmensa mayoría de los 2.300 municipios que tenemos. Claro. ¿Y qué pasa con las campañas? Porque no se ve mucho. En una época habían bastantes campañas viales, las veíamos en las rutas, las veíamos en las autopistas. ¿Qué pasa ahora? Las veíamos en los medios de comunicación. Esto no lo estamos viendo ahora. Claro, lo que pasa es que las campañas no tienen mayor impacto si no están inmersas en un plan. Y un plan justamente lo que vos mencionabas antes. Un plan abarca lo que es educación, concientización, control, sanción, modificación de leyes. Entonces, ahí sí, ¿por qué? Porque yo con la campaña refuerzo algún punto en el que yo quiero estar trabajando. Supongamos que hiciéramos una campaña de el buen uso de la moto. El que se coloque en casco, el que se circule con precaución, pero a todo eso lo tengo que acompañar con educación, esa concientización la tengo que acompañar con educación y después con controles inteligentes. Hoy, en la mayor parte del país, desaparecieron los controles dinámicos, esos controles que yo veía cuando era chico, que estaba la moto o el patrullero circulando al ritmo del tránsito y que si había alguien que hacía una contravención, lo paraba, lo multaba o lo reconvenía, pero no lo dejaba pasar. Hoy circulás por General Paz, por decir un lugar, o por Panamericana, o por Richeri, y es inmensa la cantidad de vehículos que te pasan por la banquina. Nosotros hicimos una investigación al respecto, en hora pico, en General Paz, 11,7% del tránsito va por la banquina. Un montón. Entonces, y eso no lo controla nadie, y está a la vista de todo el mundo. Entonces, genera siniestros, sí, hay un montón de siniestros entre autos y motos, que se dan por ese motivo. Sin embargo, nadie reacciona y lo tenemos adelante de las narices. Claro. Y nadie hace nada. La infracción más cometida por los argentinos es el no respeto a la prioridad de paso. Ahora, el no respeto también coincide con las leyes. ¿Qué pasa con las leyes que no penan realmente o no dan penas largas, digamos, por accidentes provocados, no sé, por estar alcoholizados o drogados? O ¿qué pasa con nuestras leyes? Digo, la gente también se toma de esto para decir, bueno, total a mí no me va a pasar nada, total a mí me van a meter, me van a sacar en un año, o quizás va a quedar en suspenso una condena. Digo, ¿eso también está influyendo? Sin ningún lugar a dudas, esa sensación de omnipotencia, de que a mí no me va a pasar, mezclado con la sensación de impunidad, que la pena va a ser poca. Sumado a todo esto, es el tonto, a mi entender, sistema federal de tránsito. Hoy, la Ley Nacional de Tránsito es enunciativa, porque después le piden a las provincias que adhieran, y las provincias pueden adherir o no, hay muchas diferencias. Después los municipios pueden hacer disposiciones. En definitiva, la autoridad máxima en el tránsito son los municipios, no son ni las provincias ni es la nación. Entonces, con esto cada uno tiene su criterio, cada uno tiene sus controles o no, cada uno tiene sus penas, cada uno tiene sus plazos, sus niveles de alcoholemia, sus velocidades máximas, y entonces es muy confuso, donde dentro de la confusión se presta mucho para lo que son cazabobos, multas que no tienen mucho sentido, empresas privadas junto con municipios o provincias haciendo multas que son meramente recaudatorias y no para ordenar el tránsito. Necesitaríamos multiplicar por 100 los controles. O sea, nadie está diciendo no controlen, no, al contrario, necesitaríamos controlar muchísimo más, pero en forma inteligente, no como se está haciendo ahora. Fabián, hace algunas horas salió un informe en La Nación
respecto de la situación de la Panamericana, estrictamente, en donde dice que la hora pico ya no existe. Sí. ¿Podés profundizar respecto a esto? Sí, fíjense que no hace tantos años atrás, cuando circulábamos a la mañana temprano entrando a Capital Federal y a la tarde, cuando salíamos, se generaban esas 2-3 horas de horario pico para un lado y para el otro. Sí. Hoy no, hoy vemos que yo soy usuario de la General Paz, por ejemplo, y desde las 6 de la mañana, yendo para el lado del Río de la Plata, hasta las 12 del mediodía está colapsada. Ahora, cuando vos decís, bueno, ya está, se solucionó, no es que baja y queda vacía o queda semi vacía, no, sigue habiendo mucho tráfico que fluye con un poco más de velocidad, pero no es que está destrabada. O sea, ha crecido el parque automotor, el parque motociclístico, y no creció la infraestructura, muchas veces porque no hay más terreno, digamos así, para ampliar la infraestructura. Hasta hubo un proyecto en General Paz de hacerle una General Paz arriba, o sea, hacer dos, una arriba de la otra, pero nos está faltando adecuar, digamos así, los accesos a la capital federal de alguna otra forma, porque, a ver, lo lógico acá sería suplantar el uso del vehículo por el transporte público, ¿no? Sobre todo trenes, subtes, que agilicen todo ese ingreso y egreso desde y hacia la capital federal, y no tanto el uso vehicular, que es lo que se busca en todo el mundo, ¿no? Fomentar el uso del transporte público de pasajeros, y eso tiene que estar incentivado, no solamente tiene que estar el medio, que muchas veces no lo tenemos, sino que, por ejemplo, en Inglaterra o en Londres, vos podés deducir de ganancias todo lo que estés usando en el transporte público de pasajeros. Pero, Fabián, también mejorar el transporte público de pasajeros, porque se viaja muy mal. Sin duda, se mejoró mucho en algunos momentos, pero falta muchísima más infraestructura, mucha más modernización. Tenemos un país donde tenemos un suelo blando, no es un suelo rocoso. Las obras deberían ser mucho más fáciles que en cualquier otro lugar del mundo, y sin embargo no estamos teniendo esa infraestructura que estamos necesitando para facilitar el ingreso y egreso de grandes ciudades. No nos concentremos solamente en Buenos Aires, fijémonos qué pasa en otras ciudades como Rosario, como Córdoba, como Mendoza, que los accesos también son complicados en varios momentos del día, pero lo de Buenos Aires ya es caótico por la cantidad de horas pico que tenemos, que no ocurría lo mismo hace 20 años atrás. Sin duda. Y el precio de los peajes. Sí, claro. Y aparte hay una cuestión ahí que es una locura, es una locura. Cobrando un impuesto provincial, un impuesto nacional sobre los combustibles para obras de infraestructura, no me cobres después peaje. O no me cobres impuesto a los combustibles y cobrame peaje. Pero las dos cosas juntas, no. Al fin alguien lo dice, no escuché nunca a nadie y yo siempre me decía lo mismo. Y no quería quedar como un rebelde de trinchera, que ya bastante me quedo. Al fin alguien lo dice, si pagás impuesto en el combustible, ¿para qué? Sacame los peajes, por Dios. Claro. Ahora, vos me decís, yo quiero construir a riesgo. Bueno, construir a riesgo, y el Estado, con lo que está recaudando de nuestros impuestos, le irá pagando a esa persona que construye a riesgo, lo cual no me parece bien, no hay ningún inconveniente. Pero si me estás cobrando impuestos, después no me podés cobrar de nuevo para que yo le pague a un privado, a un estatal o un semiestatal, me da lo mismo, no me cobre dos veces, a eso me refiero. Claro. Totalmente. Fabián, muchísimas gracias por atendernos, gracias por tu tiempo, que tengas buen día, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un gran abrazo.